Bien, ya es agüella ni imagina estampas de mi tierra, Radio Caritas Rupibé, ya recoñan de Boejara David Galeano Olivera, Omontenonde, director general de Gran Tenor de Lengua y Cultura Guaranija y Gusto y Tereía, lleva Toripape, ya recibí, lleva ya hay Tereí, hija guareña en Diego, pues Jarebe, Machapane, David. Iponaitereie Edilberto, Petén, Maite, Joribe, Bañan en Endúa, Radio Carita, Rupibe, a Yepibe, Guaysinime, Ave, Ñamongueta, Jamás, Ñaneñe, Guarani, Tamba, Ipuajua, Oí, Japecha, Oí, Ambuemba, Ave, Si hay Mejape, a Umia, Capturamos, Ñamongueta, mi, hicieron ahí por la tajina, a la Ponaitepe. No pensé, te apenas nyambo ya yuta hina porque reina con Radio Carita pe 680 M o pega tu abue pujo Pujo ebe ebe allá, upesite anga pe tembe po ahí pepero me sai era agora niña niñe de Jaise Genao yo ayuda van Radio Libre, Radio Libre 1200 AM 1200 ya AM. 6:30 a 7:30 ya Ya, yo voy con ya, humilde exactamente te va a dar el tiempo como para llegar a justo ahora. a ver y oí Eh. adentro Va, eso oye, helicóptero, avión, mi guaraní. Oípe, ñona ino, curamos guare Bolivia, ndie, oye, Mm. epe avión, pe guirape ponata. Oye, iba a ir supe curusu bebé. Umia oye puru hina ko angite, oye, tera, guajuga, oye, sabe, antes oye purúa. El castellano, oye, era préstamo, lleva. Pea, no, inínamo, oye, puruja, y que todavía oye, ya po, peteña, guajú. Es avión, helicóptero no hay Avión, por ahí. avión pe esperamos lugares Eh. pero pues está avión pe pe hay gente de oína está pisa pero ya po ya pe miñe mi ba pe jugo anga ya ente pe tenía pe ko abe puro meme ko anga pe internet pe abe te alemán era Wolf Lustig o iba Mainz Alemania pe ella je vio mujer kuri ñanduti IP internet o yo WhatsApp ñanduti una red de araña tela de araña ahorita ñanduti pesajera con internet Internet ñanduti. ñanduti pegar ahí un mujer a veces apea ahí vete imba para allí purúa ya soy correo electrónico y yo soy pareja o a parejar a ambos que tú ya eso ahí ni bebé lleva moco idea oye puru pertenencia ya es un correo electrónico umia oike bebe katugo y tapizado se llamó y ya no hay por nada y plan después de que voy a anime ya entra nada anga pe dije tú ahí ñande ya pe kuguarani imaguare pe bante hoy pe iba cueja pe guarani con agua doble coimba de pe juga ya hoy coja inglés alemán francés castellano esperamos ya pues esperamos pues jugar y estamba no iría más vez con en castellano con inglés con francés pues mi amigo hoy que pisa ahí que guaraní me lleva pero timba se mandó ahí na ko ahora poco indico algo semana pe Wikipedia Upera, ya por 10 años y 10 años ya de guaraní ahí ve. Apea pe 20 años pero no es de peango guaraní me Ñanduti y después ve ya eso. ñandutire pues Va, ese tío era hina. era guaraní me era Wikipeta Wikipeta. apea pe Wikipedia apea iñamboe ojo asado alemán pe asado inglés pe asado chino pe oñembo japumiamiñe meja apeo o ñande que to vita Wikipetame apeango betin ba oye ura que se betin mitacaria operamos 17 años de recoger a Sarunas 5 hoy co te intentamos oye co vimos muy que era Lituania engo be Oñangaricoa pe Wikipedia ya que se operamos 10 años pasamos lleva y se te contenía de Wikipedia era guaranime hice pe Wikipedia doble de por guaranime y be corta pero ahorita está Wikipedia pe dia pe anda y por ahí se va rápido ñamo ini be te pe pua pe vocal na salogre ko guarani pe ñamo guarani pona jamás ese muy bajo pe ta Wikipetame allá do yo Wikipedia ha Wikipeta pe sana ahí pe Va, ese llega ahí con B corta. be corta y
GKIPETA. Nahane. Pea guarani mende pori ya ha peo GK que te ya que se ha ya haita guarani mo ya haisa. Allá ha peo pita Wikipeta. Pe y paja peo pea ti nasal. Wikipeta. Allá. Ha peango romoñe pues una mogare hendie pea ocente curima esta ande amo agua pisa que cabe te manando. Tem notícia, tem informação que eu tenho aqui. A o quando eu uso a câmera, o pembo de mim, se aí para muito que tem caso por arreua. Onde se essa câmera, vai rápido com a nanha ainda estava ambo apoio para Wikipedia, vai. A pema a não é mandou a mãe Wikipedia, vai o roda. Api se será una semana periria wa pide api usa esa cámara muy sabe arena mo caso por acaso rera un poco ese no existe ninguna información ese castellano allá pude de cuándo va que llegué allá pude la misma cosa castellano voy a copiar pegar ojo allá vengo a minire o USB de correo electrónico. En castellano ahí dice, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo le puedo ayudar a editar, soy editor de Wikipedia. Envíenme por un correo, en un archivo adjunto por correo el material y yo le voy a ayudar. Vengo por ambos juegos. Ahí te vengo a pujera y Hugo.arg. Hugo te entera a ver por un meme. ARG entonces en Argentina. Abrimos ambos juegos eso Hugo ahí te digo de capturas se tengo a veces voy a ver tenía argentinos tenía compatriotas latinoamericanos pensamos eso ojo te vemos hoy dice lamento mucho informarle yo no soy argentino ni soy sudamericano yo vivo en un país muy distante que está al otro lado del mundo se llama Lituania a bebé dice era Saruna 5 tengo 17 años ahí se sale y dentro de 5 minutos ingrese nuevamente y escriba el nombre del artículo. A PCT, vaya, pues, Pepe se me lleve por Ananga, agua prima. Y eso llevó durante 2 o 3 días más y él anda más allá. Él llegó por ando y se vio otro caso, hacía la casa de Mbripa, entonces la casa de la Mocoy yo decía. Y ya hice la misma cosa, sale y vuelve a probar en 5 minutos. Hay que un y más, Pepe. Buah, prima, vea. Y fueron pasando los días, al final tenía 10 días a web. Hice castellano, ahí por tenía traductor, no llevo ahí castellano. A veces hice, yo necesito aprender guaraní. De ahora en más quiero que me escriba de manera bilingüe, o duplicar ese trabajo. Entonces, a Moisés se anguinó, allá. A Moisés se anguinó mi amigo, ave aquí, a la jocande te envío, coco a tía, este papel, o sea, tengo 3 o 4 días, un poco ese, pero guaraní, mamá. No vas a saber más castellano. A pesar de eso, un mes y medio, un poco hasta que se te mando, cuando se me piden, vaya, vive. Dice, si ahora todos los paraguayos quieren morir, pueden morir, pero guaraní ya no va a morir porque desde ahora tenemos 60 páginas y ya existe Wikipedia en guaraní. A Pepe, o hasta. 10 años que... Hay cuatro en Garubi. Vea, justamente por ese diluto. On se vea. Ni programa ni mundo y apenas ese amigo. Yo no sé cómo te vamos a pagar esto es increíble. Yo hice apenas 240 idiomas en el mundo tienen su versión propia de Wikipedia. Así que a las 6.000 en hija, voy a ver oye Purúa, a 240 ese. A mí habité pero bueno ni con había. Yo le digo, yo ni 10 años viejo. Sí.
sea eso, pues ni idea tengo cómo te voy a pagar, pero aparte de eso yo no tengo forma, le ahí se, un poco ahí, no, yo hago esto porque soy parte del equipo de Wikipedia. Apingo o hay dice ni bebé hause o pucabi no dice ya sé. Yo sé que en su país hay una bebida que yo quiero probar, se llama tereré ese. Entonces, hacia todas las luz que vaya por escala, tiene equipo poner, tiene plata, bombilla, para mate, para tereré, o pidas al Ministerio de Relaciones Exteriores para llevarle permiso, pues la lleva cada día que tú ya acá, pues. Pesa, no diga tú por marihuana, caramba, no me están bollando de jeva. Y conseguí por una especie de, esa mujer, tengo valija diplomática, más o menos, pero ojo. Más o menos 15 días, sí, más o menos se sabe que 15 días, pues, bueno, cuando hice la hanga. Hice yo aquí en Lituania tomando tereré de los paraguayos a 20 grados bajo cero. Y está una imagen de él, y una persona extraordinaria. Me pasó los datos de su familia, su papá, su mamá tiene una hermana, y hoy tiene 27 años. Y él sigue todos los artículos que nosotros le pasamos a EUPI, rigurosamente, con mucho cuidado, porque Oñangareco pone interiva, ella va bogapuita, Lores Peña el error ortográfico, potiparireja, hermoso gesto allá. Y atender que el dato importante es, hoy hay un estudio de esa versión de Wikipedia guaraní, que dice que 220.000 personas mensualmente entran allí, de todo el mundo, y casi hay 10.000 artículos publicados. Ya está. Nosotros acá, sin tener que dar mucha vuelta, probablemente un 80% de producción nuestra acá. Y el resto también hay que reconocer que estuvieron algunos argentinos y hay un brasileño, y ellos también cargaron. Hay algunos casos esporádicos de gente que entró, puso un artículo, salió otra vez. Pero lo sistemático nuestro acá, 80% mínimo. Pero no hay ni siquiera el proyecto de conocerlo alguna vez que venga o ese tipo de cosas. La idea es esa, el problema nomás es que tanto él y acá yo... Hay como muy formal en Europa. Esperando, dejó Europa, a Mumbai, la Sehata, no hay que tener 48 horas eso, la viaje. Dejó España dejó Moscú, a Moscú y la Lituania. Lituania prácticamente ahí entre Europa y Asia, prácticamente Asia más la lleva. Un bebé a veces se Mumbai formal. Oye, Pecuri, Inglaterra, a otro. Hice a Hatamo, pero te repetiré a dar escuive a May. Así se llega bien tan bajo. Estamos ya esa vez, ya por el cata sea eso. Me hago abrir que tú avisas yo de Jeju, ya esa tan de eso. Ni por ahí te hay gusto y te digan que mongueta lleva prisión de que ama la Wikipedia. Maisha va a nacer acá, lleva, ahora como a 10 años. Bien amigos, estamos hablando con David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, aquí en Estampas de mi Tierra por Radio Caritas, Universidad Católica. Escuchemos un par de temas musicales y retornamos con nuestro invitado. Tierra por Radio Caritas, Universidad Católica, todos los sábados de 5 a 6 de la mañana. Hoy con la agradable visita de nuestro buen amigo y compañero de causa, el doctor David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Olivera veía lleva Bojapú Aranduca. Ape Mombe Upu Abañe, leyendas guaraní, veara Moiteo Securí. Hoy veí Ambué. Ñeubero Yera dos más. Cocatú, reflexiones antropológicas bilingües. Lleva por ahí, te vea de la serie Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ahí lleva. Pico ahora caemos en... Tenía junio, ambueva agosto, misiveva, leyendas guaraní, que securi noviembre, y pajagüea serembre porque era pite veina, veamos guasudea, ñeubero yera. Vengo ambos guapos y pese mi temiandú, mi pitahuaperawureco, mi porabopire, mi frase, pensamiento,
allí para de grandes escritores, intelectuales del mundo. Oingo que estás ahí, me indica tu hija ambos a guaraní, hace años a curi ambos o varios me abeja eso de fuera y catuja. A peave ambos a saco. Pepe, hay sende o paisa guay. A peña, güero llega que tu güero coñe epote. Epote se ha ido a que, coño paisa guay. Se me ve a vaya pillo para ver a ahí mi niepote. Sabe, antes de llegar se llama, hay que te guste que a ambos jure que me añe. Mira, se saca más bueno. Y también algunas cosas muy puntuales, hechos que de repente son destacados, ya sean trágicos o alegres, o siempre de forma inmediata. Ella jamás ella va a estar medio de comunicación no ya por ecolas de mi apore. A ver, vamos a ver algo sobre Gilberto, más allá de que sea una cuestión, digamos, de la producción personal, lo que yo me doy cuenta hoy que siempre parto de hacer una mención especial a tu persona y a los amigos que tenemos en Radio Caritas, que siempre nos dieron un espacio importante para promocionar nuestras actividades y nuestros productos, pero hoy es una cuestión muy interesante, por ejemplo, el uso de la tecnología. Y yo me di cuenta que ese es un elemento valioso, a través de eso podemos proyectarnos a más gente y poder llegar inclusive a gente que está en el exterior o que está en el interior del país. Yo tuve una experiencia muy especial con esta poesía que le había escrito a Rodrigo Quintana. A Pepe y con la cuando yo por un meme en la viralización, yo pago el lado, muy sereno y así por ahí, al punto que me vi forzado a hacer la versión en castellano. Rodrigo Quintana ya es Juan Mitame lleva el 31 de marzo de 2017. Oye, Yucaco, PLRA, señora, no, el tema de reelección y eso es una muestra de lo que vos estás diciendo, de cómo hoy en día la gente aprecia, y entonces ese es un elemento muy importante, el que nosotros también le demos al guaraní espacios relevantes y no perder esa oportunidad, porque mientras algunos se cruzan de brazos y de catú, ausenta, no se ahí, se ya tema tapereja, se hace algo y coja, a gestata bisa mitad uso, mitad y ambas, sabe, antes vos hacerse de mi anduva y se pone este. También recientemente, David, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorgó honoris causas a varias personalidades. Los Durio transmití en directo, voy a dejar a Miguel Fernández en su programa con Blanca Cardoso acá por Radio Carita. Y la idea de Gilberto básicamente es, fue en este caso, rendir homenaje a 4 fundadores del Ateneo. El caso de Carlos Ferreira, el caso de María Elvira Martínez de Campos, María Damancio de Agüero y Porfirio Rego. Ellos 32 años atrás formaron parte de la primera comisión directiva del Ateneo. Y a ellos le sumamos el caso del ministro de Educación, el caso del viceministro y también el caso del director de Relaciones Internacionales, que son personas que en algún momento tuvieron una acción, digamos, de benefactora para con el Ateneo, ¿sí? Obviamente dentro de lo lícito, dentro de lo justo, ¿verdad? Pero muchas veces este ambiente es bastante complicado y cuando uno y veces no acude a ciertas instancias, en algún momento lo hicimos con parlamentarios que nos reconocieron, que nos dieron la mano, también en este caso con las propias autoridades del ministerio. Entonces, a eso se debió también la inclusión de estas 3 personas dentro de lo que hace a esa primera digamos, promoción de lo que serían los doctorados honoris causa. Y también recordar que en realidad el primer título de doctor honoris causa el Ateneo le otorgó a Emiliano R. Fernández, un título ya de reconocimiento póstumo, ¿verdad? De reconocimiento a su labor, pero eso creo que vale la pena destacar. El título número 1 de doctor honoris causa lo tiene nada más y nada menos que Emiliano R. Fernández. Y esta es la segunda tanda, por decirlo así. Esta es la segunda, y nosotros queremos llegar con esto, así como inclusive se dio el caso con tu persona, con otros. Nosotros pusimos como un estadio anterior, lo que llamamos
para nosotros la máxima condecoración que da el Ateneo, que es el título de amigo solidario. Sí, amigos. Entonces nosotros ahora queremos llegar a la siguiente instancia con estos amigos, el que en forma gradual y progresiva le podamos hacer partícipe de ese mismo título, ¿verdad? Que son personas extraordinarias, y te vuelvo a repetir esto sin ánimo de halagar tu vanidad, pero como vos y como otros grandes amigos que están en los medios de comunicación, que nosotros entendemos que se merecen, ¿verdad? Por ese largo y arduo trabajo que han desarrollado, y lo han hecho inclusive de una manera desinteresada a favor de la promoción del guaraní. Porque si hoy el guaraní está donde está, Gilberto, y vos, yo y mucha de la gente que nos escucha sabe, hoy está abonada, porque el guaraní está en un sitial muy importante, preponderante. Eso no hubiera sido posible solamente con nosotros. Eso se debió a la valiosa colaboración de personas como vos y como mucha otra gente que desde los medios de comunicación nos abrieron las puertas. Y ese es el hecho que, por más que haya pasado tanto tiempo, a nosotros siempre nos llamó la atención, y eso fue motivo ya de una primera condecoración que les hicimos, el valorar ese gesto. Porque, insisto mucho, si hoy inclusive acá en tu programa estamos hablando a ver Yipurú, guaraní, Yipurú, castellano, pero andén de hipotairire de ñemo, hay guaraní, andén de hipotairire, hay jubire, puruina, andén de cojaponá y betemba, de lengua gemombuiri, de lengua jepona, jetata pisabe, Yipurú y viñane guaraní. Me jeta, vea, no te conté, ambos yo ahí te viene de jeta, andaba ahí cojarbi, o iba yo dice, ajenduye bisube, hoy purú guaraní, como jepona, pero manduja, ambos asaba. Pues David, y hay que reconocer que también depende mucho que existan personas como vos que realmente lo toman con mucha pasión, lo toman como un apostolado, así como nuestro amigo Carlos Ferreira, está Paulino, sí, y tantos otros, ¿verdad? Miguel Fernández, sí, también, sí, Xianguirún, Checopay, en el afecto, en el cariño. Y no sé, otra gente como Pedro Molinier, que fue, sí, nuestro Boejara, ¿verdad? Que era un apasionado, vehemente, realmente de lo que era, o lo que es nuestro idioma guaraní, o un de La Rosa, y tantas otras, como vos decís, en su momento, que han dado todo para que hoy día pueda ser. Pero hay que destacar que sí, yo especialmente te tengo una gran admiración para, yo suelo decir, ¿de dónde David saca tanto tiempo? Porque bueno, vos prácticamente estás permanentemente recorriendo el país, la geografía nacional, estás escribiendo a la vez. Yo me imagino que vos viajás y estás escribiendo algunas de esas cosas, o no dormís absolutamente nada. De hecho que duermo poco, ¿verdad? Realmente, bien, vamos a hacer una pecha de Yayuhuahua. Y yo sobre todo estoy convencido de algo, Gilberto, así como dentro de tu profesión algo te mueve a hacer lo que haces, en el caso mío. Pero tú también, ya que mencionaste a maestros como Pedro Molinier, ¿verdad? Un tipo que nos animó siempre. Y era casi un compromiso, una causa que pudo empezar de La Rosa, que siguió Molinier con Almida Aquino, a los que se sumaron, qué sé yo, con el tiempo Rudy Torga, o Felipe Guarani, el País Ayala, allá. Entonces es casi, no sé, más que un compromiso, casi una obligación para mí continuar ese camino y tratar de no desviar mucho, ¿verdad? Porque hay un ideal que ellos siempre sostuvieron, ¿verdad? Molinier era un celoso, cuidador del guaraní, trataba siempre de hablar bien. Entonces yo también a veces me siento entre la espada y la pared cuando tengo esa responsabilidad, trato de hacer lo mejor que puedo. Y continuamos, y nosotros también formamos a otra gente. Es decir, por las circunstancias que se den, el día que nosotros salgamos de esta cuestión, yo te puedo asegurar que, simplemente te pongo el ejemplo, cuando fundamos la tenemos, éramos 3. Hoy nosotros solamente en cantidad de egresados tenemos casi 96.000 personas que hicieron el básico y 25.000 y pico de profesores. Entonces ya la diferencia en 32 años. Pero eso significó también de parte nuestra tomar conciencia de una realidad y decir, tenemos que formar gente que esté preparada para llevar esto adelante con un sentido profesional, con conocimiento de causa, ¿verdad? Y eso es lo que hoy, así como dijiste, recorriendo el Paraguay,
Vos te podías ir a Pedro Juan Caballero, te podías ir a Ciudad del Este. Yo nunca olvido, y fui a Pedro Juan en el 97 con Pedro Curra. Y llegamos allá, contamos, hicimos un pequeño censo, habían 4 profesores de guaraní y uno que venía de Concepción, eran 5. 10 años después, nosotros le dejamos a Bellavista Norte, a Concepción y a Capitambado 700 profesores. Y plantamos una bandera paraguaya. Y eso al Estado paraguayo le costó 0 guaraní. El Estado no invirtió nada en eso. Ese también es nuestro aporte como institución, ¿verdad? Y por allí yo creo que viene el valor y es la continuación de ese trabajo que empezaron ellos. Yo lo que digo nomás, mirando hacia adelante, este guaraní de hoy ya no está tan desarmado como el que estuvo antes. Ese es nuestro aporte a este tiempo. Mira, sepe, ya es más sepe, enseñanza oficial, vea, lleva años hoy quiera caer yo que recuerde, verdad, cuando ya estaba en la época de colegio, vos mismo estabas en la Academia de Lengua Guaraní, en el Nacional de la Capital, ¿verdad? Así mismo. Así que, porque antes era una cosa prohibida, ¿verdad? Por supuesto. 1944, el año que empieza de Cula Rosa a enseñar en la carrera de letras. En el 56 entra en el Colegio Nacional, que fue el primer y el único colegio por muchos años que enseñó guaraní. En el 63 entra al Saturio Ríos y gracias a un pedido que había hecho un director de allí, el ministerio recomienda la enseñanza a aquellos que querían, aparte de guaraní, inglés, alemán y portugués. Y después pasan los años, en el 71 se crea el primer profesorado, donde terminó justamente Moliniers. 71. En el 72 se habilita la licenciatura en guaraní en la Facultad de Filosofía. Y de allí, en el 87, entra el guaraní a lo que cuando eso era primero, segundo y tercer curso básico, que ahora es séptimo, octavo y noveno. Y en 1994 el guaraní entra a la reforma educativa del primer grado. Yo solo contar así como una anécdota. Colegio Peadero, Guatanina, con materiales de Moliniers. Y para que te des cuenta nomás, el guaraní empieza en la universidad con de Cula Rosa y en el 94 llega al preescolar en la escuela. Alrededor ya por ley de escuela. Hasta eso Argelia en la historia del guaraní. Involución. Una involución, exacto. Eso le pasó. Qué cosa. Pues por ahí hay igual, Y por ahí. Usted se ve ahora y hace la yepa porque ñande ya igual ahí lleva ñande historia de lleva de ye prohibió ahí ya va ahí voy la Ayurupete, la Oñezú, este interés, mira, dentro de la región hay una lengua que ya ha sido tan perseguida como el guaraní. Apeñan de Yecuá, Peñora, Guazú y Coramo Guaré, Pepe Maoingo, mi tres ambas, Maoí, Yeyucá, Guaraní, Yeyucá, Seno Paraguayo, Cuera, vea. Allí vas a Pepe Oñe, bueno, o Papeñona y no. A mí, hoy coseambo de Jaráramo, o Jocuri, Paraná, Argentina, vea, Pepe Oñe, que hoy se recuerda. A veces Cuera y Guarango, Indio, Saibera, Maya, ignorante, mía, burro, amba, mía, o Paitea, y que el castellano era el idioma aristocrático, culto. Hecho ye Sharamo aiku papa uramo apeñan también lleva un medio de comunicación fuera lleva la uji llego a ver la mocoin ñe lleva oye ya o pa acto guaraní me castellano. Castellano. Sego arecogina be grabación pe uramo ver Francisco be Oreru. Be oña bueno el mundo ojendu be guaraní yurube. La verdad estoy siete imba. Allá. Peñan be asante go hoy coago a ver cuenta ya. O van a ver tiempo Pitagua y ñande pona ja. Ñande llegue viendo ya viejo y. Pe hay cosa y pailuna o ya poco traducción no lleva. Pea hoy mocoin, pea mocoin y pues hago discusión y mi. Peñan de ruja oreru. No ñanderuja oreru. A muy baja pe puitape oreru. Allá. Anga pepe oñembo de jaweisa oima hoy curi super putingo muy todo un bojia pujama. Ñande llegó de castellano donde por IP a ver así sube a ver puso hamba mía así ve sube a pesar de oramos de Juan Pablo II hoy curúa nimbo y están ahí guaraní ya a mi se va a estar ya por el coino
Y habrá sido el primer Papa Juan Pablo II el que habló fue guaraní, guaraní, ¿verdad? sí, sí, sí. De por ahí. Hay una tradición de un poquitito antes que se usaban 64 idiomas para hacer el famoso saludo Urbi et Orbi. A mi abuelo fue más hoy guaraní. Sí, recuerdo, sí. Anga peisa oñe a programa ko abe mo cuente hoy Juan Pablo II a pedir Francisco. Francisco no yo ya hay. No. ¿Dónde hay que Añade de Cuba, estoy sabiendo que se coabe paraguayo rico, a cuña Paraguay, ella, la más gloriosa mujer. Ya ves, Ney David, como siempre, es un grato placer compartir contigo estos minutos aquí en Radio Caritas Universidad Católica. Orea Guillés, amigo, constantemente ore sí, llevan ahí que llama ore vi. Alguna vez de Catuí porque me viapó, ya rama, no, pago cierto la más tu chane ella rama, puta y ni te ni por qué. Y cuenta vende. tú se te No, kuangan o. O quizá pues hay de mí que está iterei, o solo roja o yupila, hija pila y urama también y tú ahí está iterei. Así que muchísimas gracias a pesar de las tempestades. Estamos acá. Gracias, Gilberto. Un placer y un saludo cordial a la audiencia de Radio Caritas. Bien, así estuvimos con David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.